programa La Tertulia, primera entrega de este 2024 del programa que dedicamos aquí a la conversación en la noche de los lunes. Programa que ponemos en colaboración con Diario de León. Saludamos a nuestros contertulios habituales, Germán Gabela, director de La 8 Bierzo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. Manuel, buenas noches. Feliz año para los dos. Y feliz año también para nuestro primer invitado de 2024. Recuperamos el programa después del parón por las vacaciones de Navidad. Silvino Abella, presidente del Círculo Empresarial Leonés en la comarca del Bierzo. Señor Abella, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias y feliz año para vosotros también. Supongo que deseará que cambien algo las cosas en este 2024 económicamente para la comarca del Bierzo. Ese deseo se contrapone a una realidad que no sé si lo hará posible. ¿Usted qué cree? Bueno, deseo que cambien, pero no en algo, sino en mucho. Creo que tiene que darse absolutamente vuelta el año 2023 para que podamos estar satisfechos en el Bierzo con aquello que solicitamos y aquello a lo que tenemos derecho tras tantos años, siendo un punto de riqueza de este país y que nunca hemos sido considerados como tal. ¿Por qué nos estamos quedando tan en el vagón de cola? Bueno, yo siempre lo he dicho, yo creo que por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque cuando teníamos carbón nadie se puso a pensar en lo que vendría después, hemos dejado todo para última hora, desde luego. También porque estamos en una isla y por tanto no somos fundamentales para absolutamente nadie, hay otras alternativas diferentes al Bierzo a la hora de crear infraestructuras o generar riqueza, y por último y esto lo repito una y mil veces, por la inacción de los políticos que no son capaces de reclamar aquello que es necesario para la comarca y desde luego a nivel nacional, porque somos absolutamente irrelevantes desde el punto de vista político. El corredor atlántico sería una buena manera de reactivar la comarca del Bierzo. Periódicamente los políticos, los empresarios se reúnen, hablan y planifican un corredor que no acaba de llegar. ¿Usted lo ve factible? Yo hace mucho tiempo que he dejado de creer en la palabra de los políticos para creer en las acciones, y lamentablemente las acciones no demuestran que esto vaya adelante, al menos no como desearíamos, ¿no? El plan básico este que sitúa el corredor atlántico o determinadas partes del corredor atlántico para 2040, veremos si para entonces tenemos en Ponferrada el corredor atlántico, no, hay que unirlo al nudo del Manzanal, que como sabemos pues entra un nuevo estudio de viabilidad, otro más, y desde luego mi desconfianza sobre el tema es absoluta. A ello hay que unir que en Europa periódicamente se revisa lo que es el corredor atlántico. La última revisión tuvo lugar no hace demasiado y veremos a ver en qué queda el trazado definitivo. Yo desde luego soy escéptico, creo, pero soy escéptico. ¿Y el sector empresarial cree que está haciendo la fuerza suficiente para conseguir que ese corredor atlántico que pase por el Bierzo sea una realidad? El sector empresarial bastante hace con tratar de sobrevivir a mil y unas batallas que tiene que librar en el día a día. Regularmente nos reunimos con políticos, que ellos son los que voluntariamente se dedican a esa labor y son los que realmente tendrían que defender los intereses no solo del sector empresarial, sino de la ciudadanía en general, porque defender en el Bierzo, defender León, es defender el corredor atlántico para todos, no solo para los empresarios. No obstante, nosotros nos reiteramos, ahora mismo es un buen momento en que lo estoy haciendo, pero lo hacemos de forma muy habitual. Asistimos a las reuniones del comisionado del corredor atlántico, nos manifestamos cuantas veces sea necesario, pero repito, es una labor de los políticos y una responsabilidad única y exclusivamente política. Hola, buenas noches. Hola. A mí me choca que en el Bierzo no se haga ninguna radiografía económica. Se habla del Bierzo en general, de su economía muchas veces, pero no hay una verdadera radiografía de la situación del Bierzo, no hay estadísticas sobre el Bierzo. Las estadísticas del Bierzo se meten dentro de las de León, y la realidad de León no es la misma que la del Bierzo. Quería saber si en ese sentido las organizaciones empresariales con qué datos cuentan y si es posible que se hiciera pues un macroestudio para trasladar fuera, sobre todo del Bierzo, lo que es una situación que, como usted define, pues es bastante triste en este momento. Tienes toda la razón.
es muy difícil separar la realidad del Bierzo de la realidad de León, al menos en cuanto a datos se refiere. No hay mucha posibilidad de generar esos datos o de hacer ese estudio solamente con la realidad del Bierzo, cuando son dos realidades perfectamente diferenciadas, Bierzo y León. Tenemos datos muy básicos en cuanto a autónomos que han podido cesar su actividad, en cuanto al número de parados, en cuanto a pérdida poblacional, pero aunque no sea una radiografía perfecta o una radiografía en color, sí que es sintomático de la realidad actual del Bierzo, y es una realidad cuanto menos preocupante. Tenemos ERE en Teleperformance, ERTES en Roldán y en LM, corren muy malos tiempos. Las empresas, las pocas grandes empresas que quedan en esta comarca, ¿resistirán la carencia de infraestructuras, la falta de ayudas? ¿Resistirán? Quiero pensar que sí, quiero ser optimista en este sentido. Los ERES o los ERTES son puntuales, los ERTES son puntuales. Quiero pensar que es por un momento, por una coyuntura momentánea, pero sí que entiendo que la reclamación de infraestructuras es fundamental y que esas infraestructuras se puedan llevar a cabo a la mayor brevedad posible, porque si no va a ser imposible que las grandes empresas sientan algún atractivo por el Bierzo, y las que ya tenemos pues tienen sus dificultades. Ahí tenemos el caso que comentabas de LM, donde hay que poner de acuerdo a distintos estamentos políticos, son incapaces de hacerlo, y bueno, pues quiero reiterar una vez más una llamada al diálogo, al consenso, al entendimiento, que no es una opción que tengan los políticos, es una obligación que tienen y que debiera estar sobre la mesa en cada una de sus actuaciones. Pero el nuevo ministro de Transportes ha hecho declaraciones donde no liga el desarrollo industrial al desarrollo de infraestructuras. Una tesis que ya le han comprado políticos del Bierzo. Ya le han comprado políticos del Bierzo, como el presidente de la Diputación de León. Sí. En la actualidad. Algo que parece tan obvio y que para ellos no lo es, ahora, ¿usted cree que...? Yo creo que si en este país no hablásemos cada vez que no sabemos, tendríamos mucho tiempo para pensar, y esto es muy aplicable al nuevo ministro de Transportes. Y desde luego tremendamente preocupante que políticos del Bierzo puedan comprar esa idea. Yo quiero pensar que eso responde más a una imposición, vamos a decirlo, de partido, que a una idea particular, porque si no sería tremendamente preocupante. Pero aún así, reitero, el político está para defender los intereses de aquellos que lo han elegido y no los de su partido. Es lamentable que en pleno siglo XXI hablemos más de partidocracia que de democracia. Yo me gustaría hacer una llamada a todos los políticos del Bierzo para que entendiesen de una vez por todas que sin ellos el Bierzo lleva muy mal camino, desde luego, para el futuro. ¿Y por qué no lo entienden? Perdona, Manuel. ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, pues porque entiendo que los políticos han sido seleccionados a dedo por sus partidos, y al final a quien deben todo tipo de reverencias es a sus partidos. Entiendo que el punto de partida básico es ese. Quiero encontrarme con algún político valiente, algún político que sea capaz de enfrentarse a su partido, algún político que sea capaz de levantar la voz. Lamentablemente no lo he encontrado. Todos son buenas palabras, y yo me he acostumbrado a no creer en las buenas palabras de los políticos y sí creer en los hechos. Lamentablemente, debido a esto, son muy pocas veces las que puedo creer, porque son muy pocos los hechos relevantes que pueden favorecer al Bierzo. Todos son tiritas, todos son pequeñas actuaciones que no llevan a nada para el futuro, pero las realidades siguen siendo las que podíamos comentar hace 3 o 5 o 10 años. En este sentido, ¿le decepciona que una visita ministerial para abrir de nuevo al tráfico un cuarto de viaducto de una carretera de alta capacidad que comunica la meseta con Galicia y que ha estado año y medio cortada,
se resuelva con esa satisfacción y complacencia como la clase política de la comarca del Bierzo ha recibido lo que al final ha dicho Óscar Puente, que va a hacer un estudio de viabilidad del Lazo de Manzanal y que están súper contentos porque después de año y medio se puede circular por la A6 por uno de los carriles a 50 kilómetros por hora, después de año y medio. Mira, es absolutamente lamentable. Yo hace mucho tiempo que he aprendido que es mejor estar sorprendido que decepcionado. En este sentido no me siento decepcionado porque tampoco esperaba mucho de la visita del ministro, más que lo que ha ocurrido. 4 fotos, abrir una vía a 50 por hora y no tener una solución en tiempo realmente urgente como requería la actuación para ese tipo de viaductos. Estoy absolutamente convencido que si ese puente, en vez de estar cerca de Piedrafita, está en un puerto de otra región española, se hubiese solucionado de inmediato. No digo que de un día para otro, porque arquitectónicamente es posible, pero desde luego con muchísima más prisa. Creo lamentable que no se hayan levantado los 2 viaductos al mismo tiempo, que hubiera sido posible, requiere una mayor inversión, pero es posible, pero la urgencia de la obra, pues desde luego creo que lo merece. Bueno, yo no voy a ser aquí el abogado de los políticos. También es cierto que también depende de la capacidad que tengan sobre sus organizaciones de influencia, ¿no? Ese quizás sea el verdadero aquí de la cuestión. Pero sí quería comentarle o preguntarle, cuando habla usted con ellos, ¿qué le cuenta? A ver, la capacidad de influencia, ya lo decía Bill Gates, ¿no? Si algo pudiese comprar, compraría la capacidad para influir en los demás. Un político tiene que tener influencia. Del mismo modo que vende su figura para tenerla con aquellos que lo han elegido, debe de tenerla con sus compañeros de partido. Si no, probablemente ha cogido una profesión errónea. Perdón por interrumpir, pero lo que pasa es que ahora es el gobierno que está gobernando ahora mismo, pero con los anteriores ha pasado lo mismo, que no ha habido esa reacción para que el Bierzo se coja a lo que son las grandes infraestructuras. Es decir, han pasado otros gobiernos y han hecho lo mismo. Es decir, el Bierzo parece que está como dimensionado para lo que es. Y es ahí donde está justo pues lo que todo el mundo ve, que esto se está quedando atrás, ¿no? Sí, cierto. Aquí no estamos hablando de un gobierno o de otro, estamos hablando de los políticos, con honrosas excepciones, lógicamente, estamos hablando de los políticos a nivel general. ¿Yo qué encuentro? Me preguntabas hace un segundo. Pues encuentro cierta complacencia, deseos a veces que no van mucho más allá, no son realidades tangibles, y desde luego muchas promesas que en rara ocasión se hacen realidad. Y a mí eso me preocupa tremendamente. Es decir, nos estamos acostumbrando a que cualquier político o cualquier partido político haga unas promesas en un momento determinado o diga unas cosas en un momento determinado que a los 5 minutos no sirven. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, y sirva como ejemplo con el gobierno español actual. Se pueden decir unas cosas antes de las elecciones y otras después. Yo creo que eso es ningunear al electorado, ningunear a la ciudadanía. Eso es mentir descaradamente y tiene que acabarse esa época. Eso no puede ocurrir. La mentira, el exceso de leyes para controlar, todo esto es una auténtica barbaridad. Ya lo decía Tácito hace 2000 años, yo no sé de qué año era, del 50 o del 100 después de Cristo. El exceso de leyes es exclusivamente para controlar a los ciudadanos, y en esto nos estamos encontrando. Los políticos no hacen más que gestionar leyes para controlar aquello que nosotros deseamos, y no es esa la labor del político. La labor del político es estar en su territorio, ver cuál es la sensibilidad de la gente, gestionar las emociones de las personas de esos territorios y hacer aquello que es necesario para ellos. No otra cosa, solamente eso. 6 meses después de las últimas elecciones municipales y después de que se hayan producido cambios en muchos ayuntamientos, empezando por el de la capital de la comarca, ¿ha notado algo, alguna modificación los empresarios que les beneficie o que les perjudique, que funciona mejor o peor los ayuntamientos con los cambios que se han experimentado? Bueno, de momento nada, la verdad es esta. Quiero decir, estamos en periodo de gracia. Tiene que pasar un poquito más de tiempo para valorar si efectivamente hay alguna mejora o no hay ninguna mejora o diferencias
en cuanto al tratamiento con los empresarios. Nosotros siempre, con el anterior gobierno, con este, hemos puesto encima de la mesa aquello que consideramos adecuado para Ponferrada y para el Bierzo, porque al final Ponferrada es una locomotora para el Bierzo, siempre lo hemos puesto encima de la mesa, y cuando nosotros ponemos ideas encima de la mesa o acciones que creemos que se deben de llevar a cabo, no estamos poniendo allí un partido, una propaganda electoral, no estamos poniendo un programa, estamos poniendo ideas de los empresarios y de ciudadanos de Ponferrada, porque al final somos ciudadanos de Ponferrada, para tratar de hacer la ciudad un poquito mejor. Vamos a dar un poco de tiempo al actual gobierno municipal y valorar y exigir que efectivamente todo aquello que hemos puesto y que creemos que se ajusta a las necesidades de Ponferrada y del Bierzo se lleve a cabo. ¿La burocracia sigue siendo un grave problema en las administraciones? La burocracia es un problema fundamental en las administraciones de este país. La burocracia, el exceso de papeleo en todos los sentidos, la duplicidad de acciones, la tardanza, el absentismo laboral en la administración, son problemas que casi se tornan irresolubles, porque de esto venimos hablando desde hace décadas y no hay nadie que se atreva a meterle mano. ¿Por qué? Pues porque el número de funcionarios, sea a nivel local, sea a nivel autonómico, sea a nivel nacional, es excesivo. No vayamos a perjudicar a aquellos que nos votan por tratar de recortar o de ajustar de verdad lo que tienen que hacer a las necesidades que tiene la ciudadanía. Yo creo que no hay otra lectura. En estos 6 meses de nuevo gobierno aquí en Ponferrada ha habido también un cambio de objetivo último, por así decir. Un gobierno, el anterior de Olegario Ramón, más centrado en apuesta por un corredor verde, por una ciudad más sostenible y sin coches, y este equipo de gobierno que tiene una idea más de innovación, de creación de empleo, así a grandes rasgos. Me gustaría saber con cuál se queda y cuál sería su objetivo de ciudad para Ponferrada. Yo me quedo con las dos. Es decir, yo creo que no están en absoluto reñidas la una con la otra. Al final, los ciudadanos de Ponferrada han votado a un montón de concejales del PSOE y a un montón de concejales del PP, que son los dos partidos mayoritarios. Por tanto, asumen que las dos propuestas que acabamos de comentar, que son válidas para el municipio, porque hay que renunciar a alguna. Yo lo que quiero es una ciudad innovadora, moderna, dinámica, sin burocracia que haga que queden obras sin hacer, como está ocurriendo o estaba ocurriendo. Yo creo que lo sigue habiendo. Yo quiero una ciudad diferente, una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, una ciudad con un nombre que al ser pronunciado se tenga la idea de modernidad urbanística, que una ciudad así, atractiva para sus habitantes, en que la gente quiera salir a la calle a ver su ciudad, en que las empresas quieran venir a Ponferrada porque tienen un plus por estar en Ponferrada, además de las infraestructuras necesarias. En una ciudad se pueden hacer muchas cosas. Lo que se necesita es intención política para llevarlas a cabo. En este momento... ¿Cuál sería sus proyectos para esa ciudad que usted dice? Yo creo que esto no lo vamos a solucionar ahora en la tertulia, pero desde luego hay muchas ciudades que tienen proyectos de innovación. Hay muchas ciudades que han tenido, como en nuestro caso, una reconversión bestial, de ser una ciudad de minería y de térmica a ser una ciudad dinámica en otros sectores, una ciudad abierta. A grandes rasgos, pues mira, yo, por decir 2 o 3 medidas, yo creo que Ponferrada puede ser una ciudad tremendamente más atractiva para el que venga. Creo que el turismo, no vamos a hablar de industria porque depende de terceros, el turismo podría mejorarse de forma muy sustancial, y desde luego creo que necesita una refundación en cuanto a estructura urbanística y circulación urbana, porque es un completo desastre. Es un completo desastre. En este momento, era cuando interrumpía yo a Manuel, ¿no le parece atractiva a usted Ponferrada? Ahora, sí, en la actualidad. Me parece más atractiva que era, pero creo que lo puede ser más.
Quiero decir, tenemos que acostumbrarnos tanto, ahora que hablamos de Ponferrada, como si hablamos de cualquier otro aspecto de la vida diaria, a no conformarnos con lo que tenemos, sino a intentar mejorar. Y creo que Ponferrada es mejorable, Y desde luego, algo de razón tiene que tener esta afirmación cuando los visitantes que vienen a Ponferrada se quedan una noche, 2 a lo sumo, y se van de aquí. Algo tiene que haber de esto, ¿no? Podemos hacerla mucho más atractiva. ¿Qué se requiere? Sobre todo preguntar a los ciudadanos de Ponferrada. El político, por hecho de ser político, no nace con ideas preconcebidas de lo que tiene que ser una ciudad. Pregunta a los ciudadanos, sal a la calle, sondea, mira ciudades similares que han cambiado y se han modernizado. Haz dinámica tu labor. En esta capacidad por hacerla atractiva, claro, no beneficia absolutamente nada, entiendo yo, no sé qué me dirá usted, que el comercio del centro ciudad esté completamente destrozado. Bueno, eso como sabemos tiene una causa inicial, cual fue el posicionamiento de un centro comercial prácticamente en el centro de la ciudad, pero a partir de ahí se pueden hacer cosas por el comercio local. Creo que desde alguna asociación, desde Templarium en concreto, se viene trabajando bien en este sentido, pero es necesario que la administración local sea mucho más vehemente y se vuelque mucho más en actuaciones que favorezcan el comercio local. Tenemos además un problema añadido, que muchas veces lo hemos comentado, que es el que tenemos 2 centros de ciudades, uno en la parte superior y otro en la parte de abajo, y que hay que buscar la forma. Hay urbanistas para ello que pueden dar su opinión, pueden clarificarnos en este sentido, para unir esas 2 zonas y hacer que Ponferrada no esté dividida en 2, sino que sea una ciudad homogénea. Cuando se cerraron las minas de las térmicas, se prometió una transición justa para territorios como el Bierzo. ¿Cree que, para empezar, no sé si existe transición, vamos a empezar ya por el principio, y no sé si esa es justa o no, si es que la hubiera? Ni existe transición, ni es justa, ni, como decía con anterioridad, no recuerdo a qué pregunta, yo he creído, ni creo, más actualmente, en las promesas de los políticos, que siempre se han tornado promesas o globos sonda que no nos han llevado más allá. Cuando se cerraron las minas, es evidente que ha habido una dejación por parte de todo el mundo, incluidos los propios ciudadanos y trabajadores de las minas, que no pensaron en lo que vendría después y que aquí tendrían que crecer sus hijos, y al final son hijos que se están yendo para otras zonas diferentes. Pero sí que es cierto que todo esto que se ha generado en torno a la transición, yo creo que no tiene ningún resultado o muy poco resultado visible. ¿Qué podemos decir? ¿Que tenemos una térmica cultural? Pues sí, tenemos una térmica cultural que lleva a cabo acciones muy interesantes y estéticamente, pero no es un elemento que genere riqueza para el Bierzo o que pueda devolvernos a, si se permite, PIB berciano similar al que teníamos, en absoluto, en absoluto. Para eso se necesitan otro tipo de inversiones, mucho más contundentes, inversiones que generen riqueza, inversiones que generen puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Silvino Abella, compañeros, hacemos un alto en la tertulia y continuamos dentro de unos minutos. Seguimos hablando en la tertulia con Silvino Abella, presidente del Círculo Empresarial Leonés en el Bierzo. Señor Abella, la subida, el incremento del salario mínimo está de actualidad. ¿Cómo ven esta decisión del Gobierno sin la complicidad de los empresarios de nuestro país? Pues una ocurrencia, una auténtica barbaridad. El subir el salario mínimo interprofesional de espaldas a los empresarios no se puede tildar de otra forma. Parece la decisión de un gobierno autocrático y que en absoluto le importan las opiniones de aquellas partes que están implicadas, importantísimamente implicadas, como son
los empresarios. No quiero decir con esto que no se esté de acuerdo o que no estemos de acuerdo con que hay que subir el salario mínimo. Creemos que es una necesidad, creemos que es absolutamente imprescindible ir acercándolo a estándares europeos, pero desde luego con consenso, con acuerdos, con diálogo, poniendo sobre la mesa pros y contras. Es curioso que con la subida de ahora del 5%, cuando se le ha solicitado al Gobierno la indexación de esa subida a los contratos estatales, no se haya respondido. Cualquier empresa que está haciendo un contrato no ve subido en ese porcentaje o no ve incrementado en ese porcentaje la remuneración que va a percibir o el dinero que va a percibir por esto. Y también se ha pedido, porque es quizás la parte más afectada, algún tipo de beneficio fiscal para las empresas agrarias, para todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería, que como digo son la parte más afectada y además en este momento especialmente sensible por todas las dificultades externas que están teniendo, y absolutamente nada de ello se ha puesto encima de la mesa. Por tanto, no podemos estar de acuerdo no con la subida del salario mínimo, sino con la forma de llevar a cabo ese incremento. Creemos que es una auténtica barbaridad hacer las cosas de espaldas a los empresarios. El aumento salarial, como defienden muchos empresarios, debe estar ligado a la productividad de cada empresa, más que hacer una norma común para todos. Eso sería lo ideal. Uno de los grandes problemas que tenemos las empresas en este país es la falta de competitividad. Cada año, más de un 6% de trabajadores, cada día faltan a su trabajo. Eso es una auténtica barbaridad. Además, es curioso que esta falta de asistencia, este absentismo laboral, en periodos de recesión baja y en periodos de buena actividad económica, sube. Quiero decir, no corresponde o no responde a ninguna actuación lógica y coherente. De ellos, de ese 1.300.000 trabajadores que faltan cada día a su trabajo, 300.000 lo hacen sin causa ninguna justificada. Por tanto, no es lógico que todo eso tenga que soportarlo la empresa, que ya está suficientemente castigada por 1.001 impuestos y normas de todo tipo, sino que lo lógico sería que partiendo de unos mínimos, de unos estándares acordados, consensuados, un trabajador pudiese cobrar en función de la rentabilidad que le pueda dar esa empresa, en función de su productividad, como dices. Eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo está el mundo de los autónomos en el Bierzo ahora? ¿Qué perspectiva tiene y cuáles son los grandes problemas que tienen los autónomos del Bierzo? Bueno, no son muy diferentes a los que tienen a nivel nacional. El autónomo siempre ha sido una figura tremendamente maltratada, poco representada. En casos o en pocas ocasiones ha sido un elemento a tener en consideración por los partidos políticos, cuando somos varios millones de autónomos en este país. Y con la nueva reordenación de las cotizaciones, la verdad es que muchos autónomos han quedado tocados. El número está descendiendo a nivel nacional y en el Bierzo también, y veremos a ver en qué acaba. Desde luego, las cifras no presagian nada positivo en este sentido. Hay que dar un repaso, hay que ayudar de otro modo a los autónomos. Tenemos buenos ejemplos en otros países, pero parece que solamente se cogen ejemplos, que pueden servir justificativos al gobierno de algunas acciones que lleva a cabo, pero no de políticas realmente coherentes, como puede ser el poner en el foco a los autónomos y de verdad hacer del autónomo una parte importante del tejido social del país y del tejido económico, vamos. A su modo de ver, ¿por dónde debe pasar el desarrollo económico de la comarca del Bierzo? ¿Por el turismo, por la agroalimentación? ¿O sin la pata de la industria no hay manera de que esta tierra salga adelante? A ver, reitero lo comentado en otras ocasiones, no hay nada que pueda ser excluyente. El turismo es fundamental, la agricultura es fundamental, pero para que una zona de verdad se desarrolle y se desarrolle con criterios de sostenibilidad a largo plazo, tiene que haber industria,
tiene que generarse riqueza. Y para que el Bierzo vuelva a ser una parte de lo que en su momento fue, tenemos que tener, reitero lo de antes, un PIB berciano similar o cercano a lo que en su momento tuvimos. Todo lo demás, lo que es el sector servicios, el sector no productivo, lo que puede hacer es mantener una población, una ciudad, una comarca, pero no generar futuro. ¿Cuántos empleos más podemos traer para el Bierzo o podemos tener en el Bierzo para el sector del turismo? Pues un número limitado. ¿Cuántos más podemos tener en agricultura? Pues no lo sé, la verdad que con las pocas ayudas que se tienen, todavía el plan de regadíos por ahí, el minifundismo, que es un gran enemigo para la agricultura, pues tampoco lo sé. Además tampoco tenemos transformación de productos agrarios en el Bierzo. De hecho, una de las más importantes empresas que teníamos en manos bercianas ha cambiado y ahora está en manos de una empresa madrileña. Es muy difícil, con todo eso es muy difícil. Nada es indispensable, absolutamente nada de eso es desechable, pero es necesario que haya inversiones en economía productiva. En economía productiva. Sin economía productiva quedaremos bueno, pues como una comarca de servicios y ciertamente irrelevante desde el punto de vista económico. Pero recuperar ese PIB, eso son palabras gigantescas, porque no olvidemos que el carbón y la generación eléctrica era llegó a ser el 25% del PIB de la provincia de León. Totalmente de acuerdo, pero vamos a acercarnos en lo posible. Y, como decía alguien, si yo tengo un sueño, deja que sea el mío. Y yo quiero tener ese sueño de recuperar una parte importante de ese PIB. ¿Cómo? Desde luego favoreciendo el que los empresarios del Bierzo no tengan que ir a buscarse las habichuelas fuera, ayudando a los empresarios del Bierzo, favoreciendo y no poniendo trabas administrativas y desde luego haciendo que nuestros políticos cumplan su palabra y se creen las infraestructuras adecuadas para que empresas de fuera puedan venir al Bierzo a traer riqueza. Sin eso va a ser muy difícil. Por eso, de estas empresas que actualmente están, hay que reconocerlas, hay que valorarlas, hay que darles un aplauso diario, porque en una situación tremendamente difícil están en el Bierzo, luchan por el Bierzo, pelean por el Bierzo y siguen apostando por el Bierzo. Supongo que entonces, dentro de ese sueño, le habrá venido muy bien. Últimamente hemos hablado de proyectos, de futuros proyectos que se pueden instalar en la comarca del Bierzo. Ahí acaban de empezar las tramitaciones ambientales de una mina subterránea, de minería de plata, de cobre, que es un metal estratégico. Hay un proyecto de una fábrica química para Benvibre, que ha empezado también la declaración ambiental, y tenemos el proyecto de energía de la central reversible de Navaleo del Grupo Viloria. No sé, ¿los llega a ver en el horizonte? Bueno, para empezar, son proyectos que están en fase de exposición pública, por tanto hay que ver exactamente dónde van a llegar o no, y en todos los casos hay que ver exactamente y cuantificar qué empleo van a generar, qué estabilidad o qué sostenibilidad van a tener a largo plazo. Lo de la mina veremos, lo de la central veremos, una vez que se produzcan todas las alegaciones posibles. Y lo de Capital Energy de Benvibre, pues yo de la información que tengo, lo que más me preocupa es el agua. Es decir, es un centro que genera un gasto inmenso de agua, y aunque afortunadamente en el Bierzo no hemos tenido grandes problemas, el gastarse casi 1 millón, si no me equivoco, de metros cúbicos de agua al año, puede ser un problema realmente importante para el Bierzo y para nuestro medio ambiente, vamos. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver, ser cautos, bienvenido sea cualquier proyecto que pueda ser estable y sostenible, pero estamos dando los primeros pasos. En León hubo un intento de una mesa por León, un poco para abonar fuerzas. Al final eso fracasó. Pero ¿cree que a lo mejor en el Bierzo es la hora de una mesa del Bierzo de unión de todas las fuerzas políticas y empresariales y sindicales? Bueno, de hecho la hubo, ¿vale? Una mesa propugnada en aquel momento por el Consejo Comarcal,
pero yo no confío en exceso en las mesas. La Mesa de León, creo, y lo dije desde un principio, que nacía sin absolutamente ninguna garantía de éxito. Eran demasiados los intereses personales que existían en ella, y la del Bierzo pues tampoco llegó a nada. ¿Por qué? Porque en una mesa tú al final no tienes ninguna capacidad de decisión. Como no haya personas o entes con capacidad de decisión, las mesas son absolutamente inservibles. Sirven para derramar lágrimas, para consolarnos y para cada uno exponer sus ideas, pero nada más. Las mesas no sirven a no ser que sean con organismos que de verdad tengan capacidad de decisión. Hombre, la Mesa por León se sentaba el gobierno de España. Bueno, sí, como en otras muchas, pero se sentaba gente, curiosamente, gente de Valladolid que nada tiene que ver con León, otros que eran de Guadalajara o no sé dónde. Bien, era un desbarajuste, y además obviando una parte importante del tejido social y económico de León. Es decir, había una cierta exclusividad en la participación, que yo siempre creo que es absolutamente erróneo y negativo. En las mesas de diálogo, en las mesas de diálogo social incluido, no pueden ser una exclusividad para nada ni para nadie. Hay que abrirlas en lo posible, hay que dialogar, hay que fomentar la tormenta de ideas, hay que de verdad llegar a acuerdos, a consensos. No cabe otro modo, desde mi punto de vista. ¿Esos foros que son? ¿Mucha lucha de personalismos? Desde luego. Yo eso lo llevo vivido también en mi profesión por puestos anteriores, y existe muchísimo egoísmo. A la gente le gusta mucho salir en las fotos, pero después, a la hora de la realidad, eso no se transforma en absolutamente nada. En el caso de la Mesa por León, hay que recordar que incluso tuvieron una gerente, una profesora de la Universidad de León, Humildad, y tenía muy buenas ideas. No era más que recoger ideas que de verdad todos habíamos puesto encima de la mesa, o todos las podemos tener similares, pero luego a la hora de llevarlas a cabo eso no sirvió absolutamente para nada. ¿Qué serviría? Reitero lo que hemos comentado: sentarse con personas que tengan capacidad de decisión y que no nos den promesas en esas reuniones, promesas que no van a ningún lado y que al final sirven exclusivamente para sacar adelante esa reunión, nada más. ¿Las energías renovables, los parques eólicos y fotovoltaicos, pueden contribuir al desarrollo económico de la comarca, o porque se han producido movimientos contrarios a esa proliferación descontrolada de ese tipo de instalaciones hace bien poco en la comarca? ¿Cómo lo ve usted? ¿Benefician o perjudican al final? Si tengo que inclinarme por una de las dos, yo digo que perjudican. ¿Por qué? Porque no generan economía productiva. Es decir, un parque eólico tú lo puedes llevar con una persona, con dos personas, incluso a distancia, fíjate tú. Y además es un ataque contra uno de los grandes valores que tenemos en el Bierzo, que es el medio ambiente. Y además, por ende, para generar energía que luego no nos tiene ningún beneficio, sino que va a ser para energía, no nos genera ningún beneficio, sino que va a ser para energía que se va a exportar y que va a salir de aquí. Una vez más, es la explotación de un medio natural, como ya se hizo en su momento en el Bierzo, para el beneficio económico de grandes macrocomplejos industriales o macroempresas, sin que nosotros tengamos un beneficio real. Dicho esto, también es cierto que no podemos oponernos al desarrollo y que es posible que en el Bierzo tenga que haber, como en cualquier otra zona, algún parque eólico o parque fotovoltaico, pero tiene que ser con el consenso de las partes afectadas, de los viticultores, de las personas que están liderando el turismo, es decir, algo que sea consensuado y que no perjudique seriamente el valor paisajístico que tiene el Bierzo. Hablaba de que lo controlan una o dos personas. Una o dos personas controlan todos los parques de, por ejemplo, Iberdrola, de todo el noroeste de España. Me refería desde Bembibre. Quiero decir que, sí, todavía ha puesto usted muchas más de las personas de las que genera, del volumen de empleo que generan instalaciones de estas características.
Yo hace no demasiados años estuve en una ocasión en la central de Solarig, en Soria, y pude comprobar allí cómo desde Soria se llevaban parques fotovoltaicos en Italia. Sí. Tú veías quién entraba, quién salía, cuánto generaba cada una de las instalaciones, cuál estaba estropeada o cuál no. Entonces eso no genera riqueza para el Bierzo, eso no son puestos de trabajos estables, eso no deja dinero en el Bierzo. Bueno, deja dinero para las juntas vecinales o los ayuntamientos. Algo de dinero para las juntas vecinales, pero es más el perjuicio que les ocasiona, por lo menos a determinadas juntas vecinales, que el beneficio que genera. Y las juntas vecinales yo creo que son los primeros interesados en velar por el interés paisajístico y el interés ambiental del Bierzo, porque es el verdadero valor que tiene. No sé si hay alguna zona en España que pudiéramos comparar con el Bierzo, con lo que está pasando con la transición aquí. Si usted tiene datos de alguna comarca que pudiera ser comparada con el Bierzo en ese sentido. Bueno, cada zona es diferente, ¿vale? Yo conozco muchas zonas de España que han tenido, como comentábamos antes, reconversiones, más ciudades que zonas geográficas, porque el Bierzo es una zona geográfica perfectamente delimitada. Y sí que ha habido, bueno, pues me acuerdo, Sagunto, que ahora tiene la macrofábrica estatal, Alcoy, bueno, y sí que ha habido quizás una mayor contundencia en generar ese cambio o esa transición de la que está habiendo aquí. Aquí lo que decimos hoy lo hemos dicho hace 4 años o lo hemos dicho hace 8. Y lo que hace 8 años hemos dicho lo podemos volver a decir hoy porque no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, somos menos población en Ponferrada, en el Bierzo, el número de parados es un poco inferior porque también se ha marchado población y porque ahora no hay jóvenes demandantes o muy pocos jóvenes demandantes de empleo aquí, pero cada zona es diferente y nosotros además tenemos el hándicap de que estamos en una isla, como comentábamos antes, a 105 kilómetros mínimo de una ciudad mediana, como puede ser Lugo o como puede ser León. Por tanto, requerimos actuaciones concretas y muy explícitas para nuestra zona. ¿Y las prejubilaciones? ¿Usted cree que, esta es mi opinión, son la verdadera anestesia de todo lo que está pasando? ¿Cree que, porque son al final después puestos de trabajo, son prejubilaciones que se extingue el empleo también al final, ¿no? No se recambia. ¿Cree que eso está también siendo perjudicial para el Bierzo en un sentido? Sí, por supuesto. Las prejubilaciones son no solo para el Bierzo, para cualquier parte del país o para cualquier país, son un auténtico cáncer al final. Es decir, estamos quitando gente en edad productiva y gente que de verdad podía aportar algo a la economía comarcal, provincial o nacional, me es igual, a gente que pasa a cobrar. Pero eso es un poco la seña de identidad de este país. Estamos convirtiéndonos en un país subsidiado. De los 2.700.000 parados que hay, cifra errónea, como sabemos, por la forma de contabilizarlo y que en absoluto tapa la realidad, somos bastantes más parados de eso. Hay una parte importante, en torno a 1.700.000, que cobran algún tipo de subsidio. De ese 1.700.000, el subsidio real, la prestación por desempleo, la cobra la mitad. La otra mitad cobran otro tipo de subsidios que son excepciones, digamos, son subsidios. La prestación por desempleo lo cobra la mitad de esa gente. Entonces, estamos haciendo de este país un país subsidiado en todos los aspectos. Y esto choca frontalmente contra la petición que tienen las empresas de personal, que no se encuentra personal y que a cualquiera le interesa mucho más quedarse en su casa cobrando 500 euros que ponerse a trabajar por 1.200, y eso no puede ser. Eso tiene que haber un gobierno valiente que meta mano a esto, que cualquier persona que rechace un trabajo para el que esté cualificado, un trabajo para que le sea posible desde el punto de vista físico llevar a cabo, tiene que perder su prestación, porque eso perjudica notablemente el desarrollo del país. Es dinero que no va para inversiones, es dinero que no va pues para aminorar las cargas que ya tienen las empresas o los autónomos. Es una absoluta barbaridad.
en la ciudad ya dejaron de tener esperanza, ¿no? Bueno, hemos dejado de tener esperanza hace ya bastante tiempo. Como digo, pues es un caramelo que en su momento se nos colocó ahí, que nunca creo, y ellos mismos pues creo que lo ven así, nunca ha llegado a cumplir las expectativas generadas. Y bueno, pues desde mi punto de vista hacen lo que pueden en Ponferrada, pero no depende de ellos. Eso tiene que ser lo mismo que comentaba antes, un gobierno valiente que de verdad ponga dinero para que pueda generar lo que de verdad se espera de la ciudad, que es que sea una locomotora para el Bierzo. Estamos a la recta final ya, Germán. Sí, ¿los costes de producción para las empresas siguen disparados? Absolutamente disparados. Absolutamente disparados. Comentábamos antes que el problema de la competitividad en la empresa española y berciana, por supuesto, es un problema de primer orden, pero a esto hay que unir ocurrencias que yo no sé si más pronto que tarde se darán. El otro día, lo digo a título casi anecdótico porque me causaba cierto sonrojo, cuando veía que cualquier empleado puede darse la autobaja para que el problema fuese de la empresa y el político pudiera liberarse de que la asistencia primaria se llenase de gente, ¿no? Oiga usted, vamos a ver, ya pago mis impuestos, haga una asistencia primaria, cree una asistencia primaria que de verdad pueda dar servicio a los ciudadanos y no me cargue más a mí. Hoy, ser empresario en España es un auténtico... es ser un héroe, es ser un héroe. Fijaros, yo no me voy a enrollar con esto. El Círculo Empresarial y la Fundación Castilla y León hemos firmado un acuerdo para 2 años, 23-24 y 24-25, para 2 cursos, mejor dicho, para dar asesoramiento y asistir a los 7.000 alumnos que tenemos en la provincia de FP, tanto de grado medio como superior, ir a las aulas. Vamos a crear un premio para aquel que genere un proyecto pues atractivo, innovador, es decir, que creamos que merece este premio y que tiene consistencia y que puede ser sostenible en futuro, y además le vamos a ayudar a que desarrolle ese proyecto. Bueno, pues hemos firmado este acuerdo precisamente para tratar de demostrar a los alumnos que es posible ser empresario, que es posible ser autónomo, que no está mal adentrarse en el mundo de la empresa, y que el 60 o el 65% de los alumnos que hoy quieren ser funcionarios no es que estén equivocados, pero es que es un imposible, es una utopía. En el momento en que no haya empresas y autónomos, tampoco necesitamos funcionarios, porque estaremos todos en la más absoluta de las ruinas. Silvino Abella, punto final en este momento esta conversación que hemos mantenido con usted, presidente del Círculo Empresarial Leones en el Bierzo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por habernos acompañado en esta vuelta del programa La Tertulia. Buenas noches. Buenas noches. Germán Gabela, hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, lo mismo Diario de León. Cerramos en este punto La Tertulia, la primera de 2024. Volvemos el próximo lunes con un nuevo protagonista de la actualidad.